Buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando, como todos los martes, nuestro programa gerontológicos. Y obviamente es una fecha muy especial. Estamos en la víspera, ¿no?, de la Navidad. Y muchísimas personas, yo creo, de todo el mundo, de alguna forma participan de esta celebración, aun cuando hay diversas posturas respecto al tema de la Navidad. Incluso hay religiones que comparten esta festividad, mientras que otros más bien la rechazan. Pero igual yo creo que lo más importante de todo es que sepamos ser tolerantes, saber comprendernos entre todas las personas y entender que todos no vamos a coincidir plenamente, pero sin embargo hay que ver también no solo el aspecto que tiene que ver con la religión, que de hecho sí lo tiene en alguna forma, pero ante todo como una actividad, una reunión familiar, una reunión digamos, de reencuentro, en muchos casos reencuentros, ¿no? Incluso hay personas que están lejos y buscan conectarse, estar juntos ese día. Es decir, es parte de nuestra cultura, ¿no? Es la cultura que tenemos, que tiene que ver mucho con la Navidad. Ahora, obviamente aquí en el programa Gerontológicos no vamos a salir a favor de una religión o de otra, ¿no? No vamos a descartar nada. Simplemente vamos a explicar también cómo las personas mayores eh, pueden o participan activamente, ¿no? Dentro de esta festividad que nos une a muchísimas personas del mundo, aunque tenga sus matices de la forma como se celebra. Hay controversias respecto a si la fecha era la que nació Jesús o no, pero fuera como eso, igual yo lo veo ante todo como una fiesta de unión, ¿no? De unión familiar, de tener sentimientos positivos, ¿no? Entonces yo creo que más allá de todo, es algo que forma parte de nuestra cultura, de todo lo que hemos heredado y se mantiene pese a los cambios que de hecho ha habido, ¿no? Eh, entonces, las personas mayores con mayor razón van a recordar los famosos villancicos, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día ya se está dejando de lado. Antes se tenía que cantar los villancicos también. Y bueno, y tal vez en muchos lugares ya no se cantan los villancicos, incluso se pone otro tipo de música para animar la reunión. En fin, hay diferentes formas de vivir esta festividad, ¿no? Ahora vamos a compartir acá en pantalla un tema muy importante que tiene que ver también con la religión, ¿no?, y la espiritualidad. Bueno, acá tenemos una definición, ¿no? ¿Qué cosa distingue lo que es religión y lo que es espiritualidad? Una persona, toda persona dice, una espiritualidad, ¿no? Y esa espiritualidad no necesariamente implica religión. Entonces, acá hablamos claro, religión dice, involucra la creencia en una deidad o deidades. Se basa en escrituras, en textos sagrados y suele ser algo organizado. Mientras que la espiritualidad es una forma de vida que se basa en la creencia de algo más grande que el individuo sin necesidad de adherirse a una religión específica. Es más individualista y experiencial. Es una, es una vivencia mucho más íntima y personal. Es nuestra propia forma de abordar la vida, ¿no? Donde expresamos nuestros valores, nuestros sentimientos. Todo está en este campo
de lo que se habla de espiritualidad. Y ya saben, entonces, cuando estamos hablando de espiritualidad, no estamos hablando necesariamente de religión, ¿correcto? Entonces, decimos entonces que es una forma de vida que se basa en la creencia de algo más grande que en el individuo, pero hay muchísimas personas, por ejemplo, vamos al punto, ¿no? Eh, Aquí no vamos a hacer promoción, y lo reitero, de una religión o de otra. Acá nuestros amigos, tanto las personas mayores como los profesionales gerontológicos, pueden tener distintas creencias, incluso distintas religiones, ¿no? Y sin embargo, todos vamos al mismo camino. Vamos tratando de servir lo mejor posible, ¿no? A la humanidad, de llevarnos bien, sobre todo, ¿no? En paz. Y yo creo que este es el tema más importante. Y sobre todo hay que ser tolerante. La tolerancia es algo importante. Es la intolerancia la que genera la guerra, tantas cosas, eh, asesinatos rituales y, ¿sabes? Tantas cosas terribles que siguen todavía ocurriendo en algunos lugares del mundo. Y esto tiene que ver precisamente con eso. Entonces, hay que ver cómo una persona puede o no tener una fe religiosa. Y esto no implica necesariamente que esta persona sea buena o mala persona, digamos así, ¿no? Desde el punto de una persona, por ejemplo, que no profese ninguna religión en particular, sin embargo, puede tener una gran empatía, un sentimiento de empatía muy grande. Entonces, esa empatía le va, y esa ética, esos valores que tiene esta persona, van a tener una importancia mucho mayor que cualquier credo que pueda tener. Entiendo. Entonces, son las personas individualmente y también, claro, colectivamente, ¿no? La manera como actuamos, la manera como sentimos, cómo nos expresamos, ¿no es cierto? Es lo que nos da nuestro valor como persona, no necesariamente por adherirnos a una determinada colectividad, ¿no? Sino incluso como una persona que tiene sus propias ideas respecto a la religión, ¿no? Y sin embargo, esta persona puede tener una actitud ante la vida muy positiva. Entonces, cuando estamos hablando de personas mayores, estamos hablando, ustedes saben muy bien, la heterogeneidad, la diversidad, ¿no? ¿Y quién más que las personas mayores para que puedan recordar cómo eran las celebraciones de Navidad y las tradiciones de otra época? Pero no por el hecho de que una persona mayor la vas a considerar como una persona del pasado, no, sino que simplemente ellos tienen esa memoria de lo que se vivió cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Entonces, eso también se transmite de alguna manera, ¿no? Hay una tradición. Ahora, muchas cosas, muchas costumbres, no sé, a ver, un ratito vamos a ingresar a una persona. Ah, sí, ya está con nosotros. Bien, entonces a decir, vamos a recapitular diciendo cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad. La irreligión involucra la creencia que una deidad o deidades se basa en escrituras o textos sagrados y suele ser organizada, mientras que la espiritualidad es una forma de vida que se basa en la creencia de lo más grande que el individuo, pero sin la necesidad de adherirse a una religión específica, ¿no es cierto? Es una experiencia individual, ¿ok? Entonces, es tu forma de sentir y de vivir tu espiritualidad, ¿correcto? Entonces, cuando estamos hablando de espiritualidad, no estamos hablando necesariamente de religión. Hay que ver también el tema.
hay muchas personas que no profesan una religión, digamos, específica, y sin embargo su actitud ante la vida es muy positiva, tienen mucho sentido de empatía, y así como también puede ocurrir lo contrario. En nuestro mundo hay todo diversidad, todo heterogeneidad, ¿no es cierto? Las personas pueden profesar una religión, y aquí no vamos a salir a favor de ninguna religión, porque acá no estamos para separar o digamos, para separar a las personas, sino por el contrario, vamos a unir, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a unir si no tenemos valores humanos que respeten la vida, que tengan buenas actitudes, que tengamos verdaderamente empatía y que seamos tolerantes con los demás? ¿No es cierto? Si no, ¿de qué sirve tener una religión si nosotros vamos a ser intolerantes, no vamos a tener buenas actitudes, no somos empáticos? Entonces, eso hay que pensar. Entonces, la espiritualidad es es algo, mira, no todas las personas van a tener incluso una religión y sin embargo tienen una espiritualidad. Incluso una persona que se declare ateo o se declare agnóstico tiene una espiritualidad, tiene sus valores, tiene algo que le vincula, ¿no?, con las demás personas en los sentidos más positivos. Todos tienen esa posibilidad de ser. Obviamente estamos hablando de que las personas todos somos muy diferentes, incluso hay personas que dicen profesar una determinada religión y sin embargo sus actitudes y su conducta resultan negativas, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay de todo en este mundo y entre ellos las personas mayores son muy importantes porque también son eh, la memoria también. O sea, es decir, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de una persona, tiene espiritualidad, tiene ética, tiene empatía, ¿no? Así como también hay que recordar que las personas mayores son también la memoria, ¿no?, de lo que es la Navidad y la tradición. Si bien es cierto, la Navidad, como ustedes saben, se celebra, ¿no?, el nacimiento de Jesucristo. Ahora, esta forma, esta visión de la religión ya tiene, pues, son muchísimos, tiene muchísimo tiempo. Y sin embargo, ha cambiado, sí. Algunos critican que la Navidad se ha vuelto muy comercial y todo lo demás, pero acá la importancia de todo no es, más que nada, es la unión familiar, ¿no? Es el sentimiento que nos une como personas. Y entonces hay también una tradición. Y dentro de expresarse esta tradición que tiene que ver con un nacimiento, ¿no?, con un nacimiento de Jesús, hay diversas formas de interpretarla, ¿no? Y de hecho hay religiones, incluso de origen judeo, eh, que no aceptan o no consideran que haya nacido Jesús el 25 de diciembre y por lo tanto que la Navidad no es correcta. Sin embargo, esa es una manera de pensar, ¿no?, de un grupo de personas que nosotros tenemos que respetar. Nosotros siempre tenemos que respetar. O sea, nosotros seamos la, digamos, la religión que tengamos, tenemos que respetar también al otro, ¿no? Entonces, hay que buscar unirnos a través de valores, ¿no?, de una espiritualidad que realmente valore la vida humana en toda su calidad, en el respeto que debe tener. Y yo creo que ahí, más allá de las creencias religiosas, con sus ritos, ¿no?, y con sus leyes, está eso principalmente, ese sentimiento de empatía, de ser tolerante, de comprendernos entre todos. Eso es lo importante. Y esa es una de las cosas que se destaca de la memoria. Por ejemplo, una persona mayor va a recordar, por ejemplo, las Navidades de años atrás, porque como ellos han vivido mucho más, ellos van a poder comparar, por ejemplo, lo que eran las celebraciones de Navidad antes y lo que ahora son.
ahora ha cambiado. Es cierto que hay unas costumbres están desapareciendo, ¿no? Creo que ya no sé si los villancicos si se seguirán cantando en algunos lugares, no se sabe por qué, porque en realidad la forma como se celebra la Navidad varía muchísimo, ¿no? De un país a otro. Entonces, es complicado querer generalizar, ¿no? Porque la Navidad se celebra diferente en muchos países. Incluso hay varias religiones, ¿no? Cristianas que también celebran la Navidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un campo como para entender que tal vez esta tradición se ha sostenido también con el tiempo, con el aporte de estas personas mayores que estuvieran siempre al frente, ¿no? De todo ello. Y sobre todo porque se fomenta la unión familiar. Ahora, yo también quisiera decir esto. Claro, obviamente hay que darle el valor también, más allá de su carácter religioso, la promoción de la familiaridad, del encuentro familiar, de la necesidad también de unirse. Y yo voy a decir también otra cosa con respecto a que esta unión, ¿no es cierto?, que tenemos las personas, es lo que debe impulsar este encuentro de Navidad. Yo entiendo que en el mundo existen muchas creencias y nosotros tenemos que respetarlas y valorarlas y comprenderlas, porque si no, estaríamos viviendo pues en conflictos, incluso en cosas atroces, ¿no? Como que se trata a veces en guerras, hasta guerras ha generado las religiones, ¿no es cierto? Entonces, y hay que saber valorar también a las personas desde su punto de vista que tengan, incluso el agnóstico, ¿no? Ahora, para quien sepa, los que no saben bien qué cosa es agnóstico, el agnóstico es aquella persona que dice que no es posible eh, saber si existe o no Dios, ¿no? Mientras que el ateo es el que sí declara que no existe Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir, por ejemplo, yo soy cristiano, yo soy ateo, yo soy agnóstico, en fin, ¿hay posibilidad de comprendernos y de entendernos? Claro que sí. Y eso tiene que ver mucho con la espiritualidad, con los valores, hacia dónde aspiramos ir. Por ejemplo, ustedes bien lo saben, ¿no? Que hay personas que probablemente comparten la misma religión, pero su actitud ante la vida resulta negativa, ¿no es cierto? El hecho de que la persona asista a una festividad religiosa cada semana no necesariamente lo convierte en una buena persona. La buena persona se ve en sus actitudes, cómo actúas tú ante la gente, qué transmites, ¿no? ¿Qué muestras? Entonces, esto es importante. Entonces, hoy día, la Central Gerontológica Internacional ha querido tomar este tema de la Navidad principalmente Papito, ya ven como, a comer. a ver, un ratito, ya, entonces, como un tema de una de las personas, ¿no? Entonces, incluso para aquellos que no creen en la Navidad, lo pueden, lo pueden considerar como, simplemente como una fecha en que nos unimos, ¿no? A los familiares. Pero lo mejor de todo, más allá de de lo que es solamente un tema familiar, yo creo que debería avanzar hacia la colectividad, es decir, ser una colectividad, por ejemplo, de personas que pueden tener distintas formas de espiritualidad, incluso de religión, y poder vivir bien todos en comunidad, ¿no es cierto? Y respetando de cada uno, respetando sus creencias de cada uno, ¿no? Entonces, esa es la manera como tenemos que vivir en una sociedad que realmente apunte al respeto pleno de los derechos humanos de todos.
el derecho que tenemos a disentir, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, también tenemos que entender que de repente, siendo una persona mayor, por ejemplo, se va a encontrar que de repente su nieto ya no piensa como él, ¿no? Su hijo no piensa como él. Entonces, y esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo, ¿no? Y a veces no podemos imponer tampoco las cosas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando las personas adultas ya han reflexionado, pensado, han tomado ya una determinada actitud, pero lo importante es que las personas mayores en su diversidad actúan de manera distinta ante la Navidad. Algunas personas mayores ya se han adaptado a la modernidad, incluso también han dejado ya algunas costumbres que tenían antes, ¿no? Antes era como ley, tenían que poner los villancicos, ahora ya no quieren poner los villancicos, ahora quieren poner en muchos casos música bailable que parece de lo que ponen en el Año Nuevo. Estas cosas, es decir, las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, el mundo que tenemos que comprender es bastante complejo, pero ante todo, sabiendo lo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Cuando ha habido intolerancia, incluso se ha matado personas, ha habido genocidios ¿por qué razón? Por distintas creencias religiosas. Esas situaciones ya no se pueden dar en este mundo, y sin embargo en algunos lugares del mundo todavía se dan. Entonces, que este encuentro de Navidad deba también significar eso, la posibilidad de unirse más allá de que la persona profese un credo determinado o no. Vamos a tomarlo de manera positiva, vamos a tomarlo de una manera que, que nos encuentre a todos, ¿no? Incluso el que discrepa, al que no piensa como yo, no piensa lo mismo que yo, pero igual se puede forjar amistad, familiaridad, a pesar de tener distintos credos y religiones. Ahora, en el ámbito latinoamericano, obviamente, hay religiones que son preponderantes y de hecho el cristianismo tiene una serie de ramas en que ¿no? Hay de todo tipo y que ha cambiado y por lo tanto la forma en que se vive la Navidad es diferente. Ahora lo importante de todo, como yo decía, lo importante es que la persona mayor también puede ser un elemento de unión, un elemento que de alguna manera recoge también la tradición, pero también al mismo tiempo comprende la modernidad. ¿Se dan cuenta? Es un enlace ahí. Es decir, comprende la modernidad, entiende la modernidad, pero conoce también la tradición. Es decir, yo creo que hoy se puede hablar de personas mayores incluso que ya en estas nuevas generaciones probablemente hay muchos que ya no van a ver este tipo de tradiciones que se daban antes, ya probablemente va a ser muy diferente ya, ¿no? En el futuro. ¿Por qué? Porque ha cambiado, ya estamos otras generaciones, ¿no? Somos otras generaciones las que están emergiendo y están poniendo su estilo, su forma de vivir lo que se llama esta natividad. Entonces, este es el rol importante que tiene la persona mayor dentro de la Navidad, ¿no? Dentro de esta festividad que, como yo digo, une a varias religiones, ¿no? Que están de acuerdo con su celebración. Hay matices, hay diferencias en la forma como se vive esta festividad. Algunos es una festividad que básicamente se basa en una unión familiar. De hecho, hay unos países que son laicos, o sea, son estados laicos, ¿ya? Los estados laicos quiere decir
son países en los cuales no se promueve ninguna religión, o sea, que no tienen una religión oficial, ¿no? Y entonces en este país no hay ninguna religión que esté oficializada por el Estado, ¿no? Entonces ese es un Estado laico y hacia eso estamos yendo realmente, ¿no? Aunque acá, tanto en Perú y como muchos países de Latinoamérica, tienen una religión oficial, ¿no? Pero hay que respetar también los otros credos y para ello uno de lo que el Uruguay, por ejemplo, es un ejemplo pero que es un estado laico. E incluso no se promueve la Navidad como festividad religiosa necesariamente, ¿no? Sino como un encuentro esencialmente familiar. Entonces, esta es la manera, lo importante de todo de esta fecha es que realmente sirva para encontrar, encontrarnos y compartir los valores de una tradición humanista, de una tradición que, que nos llene de alegría, de gozo por estar juntos, por estar encontrándonos, uniéndonos, aunque sea una vez al año, pero ahí, estar ahí. Incluso hay personas que no pueden participar porque están lejos, de repente la familia está lejos. Ahora con esta tecnología que tenemos, ¿no? Podemos hacer una videollamada, ¿no? Podemos vernos por Zoom. Esto no se podía hacer antes, por ejemplo. Ahora la tecnología nos está acercando. Entonces, los que tenemos, por ejemplo, familiares en otros países, ahora también de alguna manera también nos muestran cómo están viviendo allá la Navidad, ¿no es cierto? Entonces, no quiero dejar, quiero dejar esto bastante claro, de que la persona mayor es un elemento clave en la Navidad. Ahora, también me han dicho otras cosas, ¿no? Uno de los problemas que a veces se da es el tema de la soledad, ¿no? A ver un ratito. Ahí están entrando una persona. A ver, entonces, el tema de la soledad, ¿no? Es complicado. Si una persona vive sola y de alguna manera está ligada a esta tradición cristiana, de repente, porque de repente no siempre estuvo solo, ¿no? Entonces, ahora se vio ante esta situación y entonces, ¿cómo lo vive? Hay muchas personas que consideran que la Navidad podría ser un elemento como para que la persona se deprima, se sienta sol, por sentirse solo, ¿no es cierto? Por eso es importante, eh, yo recuerdo incluso, incluso películas, ¿ah? Ha habido películas, tú sabes que hay toda una cultura también cinematográfica, ¿no? Yo me acuerdo de personas en la Navidad, había personas que no tenían a dónde ir, ¿no? Y lo invitaban, ¿no? Lo invitaban a una casa y le invitaban a la cena y todo lo demás, ¿no? O a niños también, a huérfanos. Entonces, hay toda una tradición, definitivamente, hay en la cultura popular, ¿no? En el cine mucho se ha visto, ¿no? Ahora, el personaje de Papá Noel, en realidad, Papá Noel está inspirado en un santo de la Iglesia Católica, ¿no? San Nicolás. Y a través de ese personaje es que se construyó la figura del Papá Noel. Pero en realidad no es, eh, pero la manera como este personaje ha logrado formar parte de la cultura popular ya es un tema muy aparte realmente, porque incluso hay muchos que consideran que no debería ser, no debería ser. Pero, como yo digo, acá respetamos las creencias, acá respetamos las diferencias, acá nosotros no podemos decir esto es lo mejor, porque cada quien sabe lo que es mejor para sí mismo, ¿no? Si algunos no consideran que el llamado Papá Noel es parte de una Navidad cristiana,
Entonces, también ha existido otros cultos anteriores, ¿no? Que se daban por esas fechas, ¿no? En Roma, pero no eran obviamente algo que se parezca a la Navidad, sino más bien eran costumbres que podríamos hoy día considerar con el término de paganas, ¿no? Entonces, vamos a ver quién más está aquí. A ver, ajá, Elda Lavajos. Muy bien, le vamos a pasar también el micrófono a Elda. A ver, Elda, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahora, Hola, Elda, ¿cómo estás? ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Justamente estaba comentando eh, cómo la diferencia que existe primero entre religión y espiritualidad, ¿no es cierto? Y la parte o sea, la religión que involucra la creencia en una deidad o deidades o textos sagrados, ¿no? Y algo y es organizado. Mientras que la espiritualidad es una forma de vida que se basa en la creencia de algo más grande, pero que es algo más individual, más experiencial de cada uno, ¿no? Esa es la espiritualidad. Y también estábamos hablando de el sentido de la ética y de la empatía, que tiene que ver mucho también con este tema de la espiritualidad, ¿no? Los valores humanos, más allá de la creencia religiosa que pueda tener, porque nosotros no vamos a promover acá ninguna religión, porque todas las personas tienen derechos a elegir, ¿no es cierto? Entonces, hemos hablado también de las personas mayores y su papel importante en conservar las tradiciones, la tradición cultural de la Navidad, ¿no es cierto? Cómo las personas mayores son protagonistas. También hemos hablado cómo la Navidad se convierte esencialmente como un encuentro familiar, más allá de la que sea el credo religioso, es un encuentro familiar, es un momento de unirse, ¿no? Una oportunidad de compartir. Entonces, las personas mayores en su diversidad actúan de manera distinta también ante la Navidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de generaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, las personas mayores de 60 años de edad no van a ser iguales que los de 70 o 80, porque ellos vienen de otra generación, donde de repente había una época en que los villancicos eran prácticamente obligatorios, ¿no? Tenías que cantar los villancicos, y ahora no, ahora la música que ponen en una Navidad, por ejemplo, ya no necesariamente villancico, de frente ya ponen música, cualquier otro tipo de música, ¿no? Entonces, está cambiando, y entonces, una de las cosas que me gustaría también eh, que tú comentes es justamente en qué se está convirtiendo, o sea, porque la idea acá, en este programa, como yo lo he aclarado, acá no vamos a promover ninguna religión en específica, ¿no? Sino simple porque hay varias religiones que comparten la Navidad, hay varias religiones, Y hay no, otras que no. no es solamente el catolicismo, hay otras religiones. Entonces, pero hay otras que no la comparten. Entonces, pero nosotros no vamos a condenar aquello, sino que vamos a considerar que más allá de la religión está la espiritualidad y el encuentro familiar, ¿no? Y también hemos hablado del Estado laico. Hay estados laicos, tú sabes que hay estados laicos, ¿no? Que no tienen una religión oficial, Sí. sino que es libre para todos. No hay ninguna, acá no, acá, ya sabes, en Perú y en otros países sí tenemos una religión oficial, pero Ujú. en otros países, no como Uruguay, ¿no? Que ya es más avanzado, diría yo. Entonces, me gustaría que comentes un poco sobre ese tema y sobre todo el papel de las personas mayores en la tradición y cómo era antes y cómo lo ves ahora. Bueno, sí, Ujú. como tú comentabas, es cierto. Eh, la- en la literatura, la religión y la espiritualidad en realidad son conceptos similares, pero no son No, idénticos, pues no ¿no? son igual, claro. Entonces, muchos confunden, dicen, ah, no, yo soy religiosa también y bueno, practico la espiritualidad. Bueno, la religión entonces es ese contexto, ¿no? Ujú. Que está estructurado ya, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Que está a nivel de todo el mundo y abarca muchas actividades, ¿no? Tradicionales. Se Ujú. celebran fiestas tradicionales dentro de lo que es la religión, ¿no?
también hay rituales y también hay prácticas que se dan dentro de las religiones. En cambio, la espiritualidad es eso que no ves, es lo intangible, ¿no? Es Claro, lo inmaterial, ¿no? Entonces esto no está asociado a una organización en particular. ajá, claro. Se Eso puede es. relacionar esto, por ejemplo, mediante la creencia, ¿no? Ujú, Mediante el sentimiento, mediante la experiencia que vive también cada persona, ¿no? Y esa conducta que puede asociarse con, con un espíritu o en esa búsqueda de lo misterioso, de lo santo, ¿no? ujú, De lo sagrado. Entonces, es como que la religión en sí, la tradicional, lo que prácticamente implica ujú, presencia, responsabilidad, dedicación, ¿no? En cambio, la ujú. espiritualidad no tiene requisitos. No, pues, Lo puedes realizar en donde tú quieras, ¿no? claro. Bien. Entonces, por ejemplo, las personas mayores, como tú decías antes, mucho, por ejemplo, en mi tiempo, ¿no? Ujú, Creo que tú también sí. eres de ahí. Sí, nosotros, por ejemplo, desde niños pertenecíamos a los coros. Y Ah, a medida que hemos ido creciendo, hemos ido viendo siempre los coros en las iglesias, ¿verdad? Y también hay sí. en otras iglesias, por ejemplo, en los adventistas, también he podido observar que Ah, hay, sí, 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 hay también. adventistas, hay personas que tienen sus grupos de coros, ¿no? Que Ujú, conforman eso. Y por lo general, aparte de los niños, también las personas mayores son las que conforman. Por ejemplo, en lo que es la católica se ha visto mucha participación activa de la persona mayor en cuestión de los coros, en la cuestión también del recojo de las limosnas, ¿no? De los diezmos que se reparten en las iglesias. ujú, Entonces, de alguna manera, la persona mayor también se está ya se incluye también dentro de la religiosidad de esa manera también, ¿no? Aparte de su creencia en sí, ya participa de esa manera. Fuera de eso, participa también yendo a misa. Si podemos observar las iglesias, realmente acude muchas veces la persona mayor. A veces de jóvenes no damos tanta importancia a la religión, ajá, ni siquiera a la espiritualidad, es cierto. Entonces, el nivel de participación cuando ya son personas mayores es mucho más que cuando eres sí. joven, ¿no? Es mucho más. Entonces, ya cuando no sé, cuando se vuelven mayores y es algo necesario Ujú, acudir a a la religión. Es algo necesario ya buscar esa espiritualidad, ¿no? Por diferentes necesidades o de repente por creencias o algún tipo no sé, de sentimiento que le pueden nacer a la persona mayor ya con el avanzado tiempo en su edad, ¿no? Entonces, la persona mayor empieza ya a trabajar también de una manera voluntaria dentro de las iglesias, ¿no? También, Luigi, es importante que hablemos que también la religión y la espiritualidad también trae beneficios, como también hay cosas que no benefician mucho, ¿no? Que son claro, nocivas. Entonces, si las ujú, puedo mencionar también, claro. ¿ya? Entonces, es el beneficio El fanatismo, diría yo. el beneficio de la religión y de la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? También va a estar ligada o vinculada a la mejoría de la salud física, Ujú, mental de las personas mayores, ¿no? Porque ahí también van a ser vínculos, van a crear también esos lazos sociales, esa interactuación entre personas de la misma edad o con otras generaciones. Se ha ujú, visto también que las mismas personas mayores también son catequistas, por ejemplo, en lo que es la Iglesia Católica, ¿no? sí, De igual manera, también en las otras iglesias he podido observar también en los sí, adventistas, en los bastante cristianos, participación. evangélicos, que también las personas mayores son las que dirigen grupos de jóvenes y grupos de Sí, personas mayores, grupos de ujú, mujeres. Entonces, la persona mayor se involucra de esta manera. Entonces, es un gran beneficio para ellos porque hace que ellos también estén en esa constancia de aprendizaje dentro de la religión, pero es un aprendizaje también positivo para ellos, ¿no? Entonces, la creencia religiosa a ellos como que les motiva, ¿no? A estar en esa constante actividad, en esa constante práctica que va a ser beneficioso para su salud, ¿no? Y de alguna manera también es como un apoyo social para su comunidad, para ujú, su propia iglesia y para la comunidad, porque dentro de la religión, dentro de las iglesias también salen a hacer también apoyo social a la comunidad, ¿no? Eh, entonces la persona mayor va a mantener su actitud positiva,
¿no? Esa esperanza de vida que tiene la va a ver muy bien. Si tiene patologías también las va a olvidar porque va a estar en sus proyectos religiosos, ¿no? Entonces va a tener un resultado muy favorable dentro de lo que es su salud física, mental, ¿no? Y por lo tanto, las patologías van a disminuir, la mortalidad también va a disminuir en la persona mayor, ¿no? Porque esto, el participar dentro de lo que es la religión a la persona mayor le da ese significado, ese propósito, ese proyecto de vida, el seguir continuando, porque sabe que va a poder trascender a través de estas prácticas, de estas vinculaciones, ¿no? Hacia la religión o hacia su espiritualidad, ¿no? Y eso también va a hacer que la persona mayor también cambie en su conducta, en su comportamiento. La persona mayor, por ejemplo, que ve que por ahí empieza a ver que su vejez no le gusta, no se adapta, esto también le va a ayudar a adaptarse, ¿no? Porque sabe que va a poder seguir enseñando, va a poder seguir trascendiendo, como les decía, y que de alguna manera ellos se sienten bien, la persona mayor se siente bien de poder dar, de poder compartir, de poder vincularse, de poder conversar, de poder estar con otras generaciones a cuales darles esa sabiduría también que ha adquirido a través de su transcurso de vida, ¿no? Esas grandes experiencias que puede tener, ¿no? Entonces, esto es un factor muy importante, ¿no? Que tiene la persona mayor, el poder participar dentro de lo que es la religión y también, ¿por qué no?, también dentro de la espiritualidad, ¿no? Claro. Justamente sobre el tema de la espiritualidad, yo estaba comentando también de que una persona, por ejemplo, puede tener muchos valores, mucha empatía, ser una persona eh, muy espiritual, por decirlo así, ¿no? Y sin embargo, no profesa ninguna religión específica. Es decir, entonces, obviamente tiene una experiencia espiritual, claro, porque al final de cuentas, lo que sientes, lo que valoras, ¿no? Lo que piensas, todo esto se une en una manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces, y eso puede ser positiva, es decir, mejor dicho, la bondad, las actitudes positivas no dependen de una religión, sino de una actitud personal, definitivamente. ¿No es Es cierto? una Claro, decisión de la persona, es la claro. decisión que toma Tú la puedes, persona en ob- realidad. tú puedes obrar bien y no participar de ningún rito religioso, pero O no puedes, estar, no estar dentro de un grupo religioso, pues, ¿no? y sin Pero sí embargo puedes obrar hacer bien. buenas obras, puedes tener una buena conducta, un comportamiento excelente y también el de enseñar también lo que puedes a las otras personas. Porque Ajá. hay que evitar también el fanatismo, porque tú sabes que el fanatismo a través de la historia ha sido destructivo, ¿no? El Ujú. fanatismo es eso cuando es intolerancia, cuando tú llegas a la intolerancia, ¿no? Mira, mira, Todos son como te, ingleses, todo lo que ha este, pasado. como yo Sí, te y decía hasta ahora. anteriormente, así como hay beneficios, también hay efectos Sí, nocivos de la sí, es un religión, de la fanatismo. espiritualidad. Y como tú mencionas, ¿no? Sí, Muchas veces, a veces, cuando hay fanatismo, ya no es beneficioso para la persona no, mayor, ya no, ya. para la familia, ni para el No, cuidador, si tuviera un cuidador o asistente, ¿no? claro. Porque esa devoción muy fuerte, muy fanática, de repente va a provocar en la persona mayor a ser inflexible, como decías tú, a ser Sí, pues, rígido, ¿no? rígido, A estar efectivamente. ansioso, a estar depresivo, o también Sí. puede provocar la culpa, ¿no? Ujú. Ese sentimiento de culpa que muy excesiva, ¿no? Que de repente va a tener tendencia también a flagelarse o a Ajá. ser muy estricto consigo mismo, Sí, ya ¿no? demasiado. Algo Claro. que quería comentarte también, este, hay un científico famoso que se llamaba Bertrand Russell. Bertrand Russell se declaraba ateo, declaradamente ateo, y cuando le preguntaban en sus entrevistas, definitivamente yo no creo en eso de religión cristiana. Pero cuando tú lees, ¿no?, a Bertrand Russell, te vas a decir, caramba, este hombre es maravilloso. ¿Por qué? Porque te habla de las cosas, cómo debemos convivir en paz. O sea, te habla de cosas tan positivas que uno dice, caramba, si es ateo o no ateo, pero mira todo lo que dice, o sea, todo lo que manifiesta, todo lo que lo expresa. Entonces, por eso te digo que a veces
la bondad y todo eso no depende de una religión específica, sino de la misma persona tiene que nacer las cosas positivas. O sea, si tú lees a Bertrand Russell, era un hombre con una ética impecable, es decir, una visión de la humanidad excelente. Y sin embargo, él se declaraba ateo, es decir, no creía en ninguna religión ni ningún Dios. Así dijo. Entonces, hay que ver hasta qué punto nuestras creencias tienen que ser respetadas, ¿no? Respetadas, valoradas, así como hay también lo que es el agnosticismo, ¿no? Agnosticismo, el agnóstico. El No, agnóstico es el cree, que no cree en cree, nada. no, o sea, no es un ateo, sino es una persona que afirma que no es posible probarla o La saber si no existencia, existe, la nada existencia de más. Dios. O sea, no es, ateo es un poco más radical, ¿no? Ujú, Ateo significa no existe ya, o sea, ya está, ujú. no existe. Así El es, agnóstico es el totalmente. que dice no hay forma de confirmar si existe o no existe. Eso es lo que dice el agnóstico. Entonces hay la diferencia. Ahora, yo me he puesto a pensar para valorar a las personas en su calidad, ¿no? En su forma de ser. Yo creo que lo que vale es cómo su actitud ante la vida, cómo actúas ante los demás, ¿no? Si eres tolerante, si sabes respetar los derechos de otra persona, si sabes ponerte en el lugar del otro, ¿no? Practicar la empatía, La ¿no? Yo empatía. creo que eso va más allá de toda religión. No sé qué piensas tú, Elda. Sí, No, sí, también creo que esto depende de la personalidad de la persona, y ¿no? pues Hasta eso sí. dónde la persona va a poner un límite dentro de lo que es su creencia religiosa. Hasta dónde Claro. la persona va a poner un límite, por ejemplo, a los que dirigen su iglesia, a los que dirigen su religión, hasta dónde va a poner un límite. Si va a continuar en cierta obediencia, de repente ya en exceso, con demasiado fanatismo, le va a hacer daño de todas maneras. Y si no tiene esa personalidad digamos, bien puesta para poder decir, no, yo no voy a hacer esto porque creo que no está correcto o no, me va a hacer daño. Entonces, como que ya esto, ahí es donde podría haber ya, digamos, esto, el problema, sobre todo con las personas mayores, ¿no? Porque Claro, mira, por mira, supuesto. existen religiones, por ejemplo, creo que son los testigos de Jehová, por ejemplo, Sí. ellos, por ejemplo, no permiten que sus seguidores, ¿no? Ujú. Eh, se hagan transfusiones sanguíneas. Sí, Pueden pues, estar van al hospital, se internan y si por A o B esa persona va a ser intervenida quirúrgicamente, y eso yo lo he visto cuando he trabajado sí, ya pues, hace un hospital, lamentablemente. Ujú. no, no permitían. Venía el pastor y venía toda su congregación y Sí. decían que ese paciente no se va a operar porque testigo de O Jehová sea que y moría. no puede hacer Y la si moría, transfusión sanguínea, está hay terrible. gente. Entonces, espera, entonces puede ser que se muera, pero de todas maneras pone en riesgo la vida de la persona. Sí, claro, claro que sí. Entonces eso también no está bien. Eso Pero sí, bueno, pues, eso es ellos, cierto. o sea, ellos quieren sustituir de repente ese tratamiento, ¿no? Con los rituales religiosos, orando, cantando, ¿no? O prendiendo velas, Ujú. haciendo algún ritual. Entonces, muchas veces podría ser, sí, podría de repente, digamos, esto, de alguna manera, y curar a su enfermo, pero muchas veces no es así. Entonces, de todas maneras, el fanatismo es terrible. Son muy Sí, rígidos sí. algunos grupos religiosos, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros, las personas mayores, si de repente vamos a una iglesia o a un grupo religioso, observar, mirar, conocer, Sí. preguntar, investigar para saber qué cosas es lo que hacen allí dentro, para ver si realmente es para mí, si eso es lo que yo quiero, eso es lo que estoy buscando, para que no me engañen. Entonces, ir siempre, no a ojos cerrados, ¿verdad? Ya somos Sí, personas pues, mayores, tenemos experiencia, entonces hay que evitar eso, ¿no? Eh, claro. muchas Pero veces también hay religiones o sectas sí, que también aíslan a las personas, ¿no? Los aíslan, tanto de su comunidad como también a veces de la familia. Entonces, prácticamente hacen lo que quieren con muchas personas. Entonces, eso también es muy peligroso, hay que tener sí. también mucho Las- cuidado. Ahora, un tema también bien sensible es el de las personas mayores que se quedan solos, y ahí está un problema muy complicado.
porque, Claro, ellos también en búsqueda de esa espiritualidad, como decíamos, en búsqueda de ese ser, porque, porque digamos, la Navidad, o sea, las fechas de Navidad se pueden convertir más bien en un tema de depresión, de tristeza profunda, justamente claro, porque no está con la familia, ¿no? fíjate, eso es hablando de la Navidad, pero también hablando de la espiritualidad y de la religión, también muchas personas mayores que no han tenido familia se quedan solos, entonces como están solos a veces también caen en este tipo de grupos religiosos que van a ser nocivos para ellos, Ujú. porque son personas que prácticamente están buscando cariño, afecto, un apego, entonces caen a veces en esto, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros decíamos que las personas mayores deben tener sus redes sociales, las personas mayores deben también informarse, la Claro. persona debe conocer y crear su red social, siempre, Ujú. aunque sea la familia, si no ha tenido hijos, tendrá sobrinos, primos, no sé, hermanos, entonces, a donde podría tener esa comunicación, ¿no? Constante, o bueno, este, cuando pueda, sino los vecinos también, ¿no? Para que también ellos le orienten, ellos le apoyen y siempre buscar ayuda a la persona mayor. Cuando Porque, cree que algo no está bien, que ujú, busque ayuda, que no se quede en silencio, que no se quede callado, sino que busque realmente la ayuda. Bien de un porque, profesional o bien de un vecino, de un amigo que le pueda llevar también ujú, a un profesional o a personas que sí podrían brindarle algún tipo de ayuda para no caer en este tipo de fanatismos o de grupos religiosos que son nocivos para la persona mayor y para cualquier otra persona también. claro, el tema, por ejemplo, acá, este, estaba leyendo también un tema sobre que algunas personas se entristecen en la Navidad en lugar de alegrarse, ¿no? Ah, Eh, eso ocurre, eso ocurre. es, tú has, Sí, has leído sobre eso, sí. la Navidad a veces a la persona mayor le afecta, ¿no? Ujú. Le ¿De forma afecta porque muchas positiva o veces negativa? porque la Ujú. persona mayor, bueno, si tiene un buen entorno familiar, ¿no? Claro, O amical, la persona mayor, por supuesto, que la Navidad lo va a esperar con ansias porque claro, sabe que va a compartir, claro. que va a tener ese momento de alegría, de armonía, ¿no? Entonces, Ujú. y de vinculación con los demás. Pero cuando la persona mayor vive dentro de un entorno nocivo, un entorno donde no está bien atendido o no está reconocido como parte de la familia, no está integrado a la familia, está ahí, está ahí, Pero como que lo incluido, pero no ignoran. está integrado. Como decíamos en cuestión de la soledad, estás ahí, todos están allí, pero nadie habla con el abuelo o con la abuela. Entonces, es como Ajá, que la persona está sola. claro, En Navidad también claro. todo el mundo llega a la casa, la cena y todo, a veces se olvidan del abuelo. Están con su celular en la mano. A veces ocurre, Luigi, que los nietos, Sí. a veces el más chiquito, y el abuelito, Mm, nadie se el nietito a veces, porque mm. las personas mayores están en sus cosas, en sus charlas, entonces se olvidan. Entonces, esa también es un problema en la Navidad cuando la familia realmente no está integrada, ¿no? Entonces, Sí, a pues, veces la Navidad no es como espera la persona, ¿no? sí, pues, Porque a es veces eso. no se puede, como decías tú, no se puede reunir con la familia porque uno no ha perdido contacto con las personas más cercanas a él, Y eso ¿no? genera peligro de depresión, ¿no? Claro, genera ansiedad, depresión, tristeza, ¿no? Y muchas Ujú. veces también genera, en el peor de los casos, el suicidio en estas épocas, ¿no? Porque se Esa sienten palabra, tan no la digas, solos o esa tan palabra, solas no digas que esa sienten, palabra, no, porque pero ocurre, YouTube, tenemos que no, hablarlo, ya Luis. sé, pero No, YouTube prohíbe ese tipo de... ya, listo, bueno. pero, pero, ocurren también cosas, como te digo, cosas de mucho riesgo, ¿no? Ujú. Entonces, es necesario que en las Navidades las familias o los amigos integren a sus seres queridos, integren a sus amistades más cercanas si es que no hay parientes, ¿no? Sobre todo si son personas mayores, tanto dentro de su actividad familiar como dentro de su actividad social, ¿no? Que Ujú. cuando organizan le tengan incluido, integrado también a la persona mayor, le tomen en cuenta y en realidad esa integración y esa inclusión no debe ser solamente en las fiestas navideñas, sino en todas las fiestas que puedan realizar en casa o los 365 días del año también, ¿no? Porque Claro. es necesario esa vinculación. Sí, pues en realidad se critica también la parte con que la comercializan la Navidad tanto Sí, que al es final de cierto, cuentas, está muy comercializada, que no, cuando ya no se tiene y ese se enfoque olvida realmente. el valor que tiene, ¿no? Como para unir Ujú. a la familia. Pero yo digo, más allá de unir a la familia, porque yo creo que existe también un egoísmo de familia, ¿no?
O sea, tú creo que me entiendes lo que quiero decir. O sea, egoísmo de familia significa simplemente que las personas dicen todo para mi familia, que lo demás no me interesa. También hay eso, ¿no es cierto? Sí, También esas actitudes existen. ocurre. Claro, que mi familia, y a mí no me importa más que mi familia. Yo soy buena persona porque yo cuido bien a mis hijos y punto, y se acabó nada más, ¿te das cuenta? O sea, uno tiene que pensar que más allá incluso de la familia, somos parte de una colectividad humana y no Por lo supuesto. podemos, claro, también hay que ver también eso, ¿no? Está bien fortalecer los lazos familiares, por supuesto, claro que Ujú. sí, pero también hay que pensar que formamos parte de una comunidad mucho más grande, ¿no? Que solamente la familia nuclear, nada más ahí o no sé, o los familiares cercanos. Y eso Eso lo... también ocurre, Luigi, cuando la persona mayor, como te decía, Ujú, aparte de que él se desvincula o ella se desvinculan después de la jubilación de su dimensión social, ¿no? ujú, De su cuestión, de su área laboral, también la familia, al llegar a la vejez, también lo va apartando, lo va ignorando, ¿no? ujú. Entonces todo eso también hace que justo en estas fiestas navideñas, esa situación muchas veces se note más este tipo de... Claro, ese es el punto. Ahora, lo importante es que hoy día que estamos para en víspera de la ya de la Navidad, lo creo que importante es que recuperar esos valores que estamos diciendo nosotros acá, ¿no? Esos valores de la empatía, de la tolerancia, y entender que tampoco no se trata solamente de decir, bueno, es un encuentro familiar, fantástico, es bueno tener un encuentro familiar, por supuesto, pero también somos parte de una comunidad, ¿no? De una comunidad humana donde tenemos que respetar, que tenemos que tener una espiritualidad más allá de la religión, nuestra Y donde las espiritualidad. relaciones sociales son muy importantes, Yo siempre, digo, porque en todas las yo generaciones, en digo todas que la las etapas. espiritualidad es más importante que la propia religión, porque la espiritualidad al final de cuentas es la que define cómo vas a actuar ante el mundo, porque uno puede profesar una religión, o sea, estar dentro de una comunidad religiosa y sin embargo tus valores y todo lo que tú sientes o lo que haces no va concuerda con eso, ¿no es cierto? Claro, porque la Claro. espiritualidad, Luigi, tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Ajá. En cómo la persona, si ha tenido algún problema, va a poder volver a levantarse y va a poder continuar, va a poder seguir en sus proyectos de vida. Entonces, le ayuda la resiliencia, le ayuda Ujú, también a sentir ese bienestar y a sentir esa satisfacción consigo mismo, esa ujú. satisfacción por la vida, ¿no? Claro. Tiene una mirada mucho más positiva la Ujú. persona. Entonces, la espiritualidad le ayuda a afrontar cualquier situación o experiencia eh, negativa que puede ocurrirle, ¿no? En el transcurso de su vida o justo en la etapa de vejez también, ¿no? Y Así sobre es. todo, cuando hablamos también sobre ese temor de llegar a la vejez, entonces también la espiritualidad lo que va a hacer en la persona mayor es hacer que la persona acepte y se adapte mucho más fácilmente a ese proceso de envejecimiento, ¿verdad? Claro. Entonces va a tener un envejecimiento, ese proceso va a venir y esa etapa de vejez en muchas mejores condiciones, ¿no? Ujú. Entonces la espiritualidad es, como decíamos, ese conectarse con ese ser superior, Ujú. ¿no? Y que eso le va a motivar a la persona mayor a seguir adelante, a seguir proyectándose, a estar contento, feliz consigo mismo, en primer lugar, y luego con su entorno, con los demás, ¿no? Así es. Bueno, ya estamos en los últimos momentos del programa ya Rápido, y ¿así? vamos a decirles, vamos a, pues, que vamos a dar un abrazo para todos, a todas las personas que comparten la Navidad. Nosotros respetamos a las personas que digamos, que no Que no reconocen celebran la Navidad. la Navidad como parte de una festividad religiosa o simplemente la respetamos, ¿no? Claro, Pero, sí, pero si nosotros lo vemos como una forma más de comunidad humana, de lo que es el encuentro de las personas en un sentido positivo, yo creo que sí hay que desearnos entonces una feliz Navidad, ¿no? Y esperemos pues que hoy día, que esta noche buena la pasemos bien, pues todos estemos contentos, porque algunos estarán lejos de sus familiares, otros no, pero si tenemos esa espiritualidad positiva,
fuerte, yo creo que vamos a estar bien de todas maneras. Y por último, esta tecnología nos ayuda, por ejemplo, ¿no? Esta tecnología ayuda a que podamos estar frente a frente con una persona incluso que está lejos. Entonces, Nos permite seguir vinculándonos, ¿no? claro, claro, Entonces, también, como decías tú, la espiritualidad es muy buena porque te va a motivar a autocuidarte también, ¿no? claro, exactamente. Bueno, A ya se sabe que ya estamos activas, a disfrutar de la vida. así es. Estamos finalizando un año excelente con la Central Gerontológica Internacional. Ha sido un año fantástico. Realmente, a pesar de que el 2023 fue un año muy bueno, el 2024 fue mejor. Y yo creo que hicimos eventos de una gran calidad y eventos muy importantes. Y todavía nos quedan, bueno, todavía dos actividades más, porque una es la del sábado, Para cerrar el año. el gerontológico sabatino y el Ujú. programa de cierre del año, que es el 31 del mes. Así que muchas gracias también por tu participación, Elda, como siempre, Gracias a ti por la acompañándome invitación, siempre, en el Luigi, y programa. también Sí. agradecer la presencia de Mano Chuquibal. Ah, ¿Sabías que claro que sí. Magno, Ese, es mi primo, él vive sí, en qué Moyobamba? bien, caramba. Y así que saludos, Magno, a la distancia. Gracias por tu participación constante, activa Sí, aquí sí, desde la sí. central. Siempre está Desde que presente. ingresó, él es siempre un infaltable en cada Ya, conferencia, en cada conversatorio. hagamos Entonces, un un gran abrazo. abrazo navideño para todos, en especial para los integrantes de la Central Gerontológica Internacional, por esa colaboración que se ha mostrado, por esa participación también, y que se sigan integrando, ¿no? Ujú, Dentro de la central para continuar con el proyecto de la central, ¿no? claro. Y que el 2025 sea mucho mejor, pues, ¿no? Perfecto. Ahora sí, un abrazo para todos. Buena Navidad. Muy bien. Gracias. Vamos. Nos estamos Feliz viendo. Navidad. Ujú. Ahora vamos a ver.